Job 3, verso número 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Para Jonás esto fue totalmente decepcionante. Recordará usted que Jonás quería que Nínive fuese destruida, porque recuerde que los ninivitas eran una nación sanguinaria que le había ocasionado a Israel más de una necesidad, más de un apuro. Los ninivitas, usted recordará, eran conocidos por sus, diríamos, crueles confrontaciones con sus enemigos. Estos inclusive hasta les sacaban los ojos, les arrancaban, los degollaban, les arrancaban la piel, para torturar en este caso a sus enemigos. Para Jonás, Nínive merecía ser castigado, pero para Dios, recordando que cuando existe un arrepentimiento sincero de por medio, Dios es fiel en perdonar aún todo tipo de maldad. Y los ninivitas se habían arrepentido. Ahora, en el versículo número 1, recordará usted, de acuerdo a la enseñanza también del domingo anterior, pero Jonás, dice en el verso 1 del capítulo 4, cómo reaccionó frente al perdón del Señor. Pero Jonás, dice ahí, se apesadumbró en extremo y oró a Jehová diciéndole: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso dice aquí, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo, dice ahí, en enojarte, y también, ¿qué cosa? Grande en misericordia, y que te arrepientes ¿de qué? Te arrepientes, dice ahí, del mal. Mi amado hermano, obviamente esa es una característica, como lo decíamos también el domingo anterior, de Dios. Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios, mi amado hermano, es paciente con nuestras rebeldías. Mas, sin embargo, Dios también tiene un límite. Quisiera, por favor, que me acompañara. Vayamos, por favor, a la Escritura, en el libro de la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos, luego del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? En el capítulo número 2 hay un texto que revela en sí mismo, si bien es cierto, esta cualidad de Dios de ser muy paciente y misericordioso, pero también nos habla, diríamos, del otro lado de la moneda de Dios, en función también de su colmo para su juicio, de su medida. Romanos capítulo número 2, verso 4 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, como más lo cataloga la palabra del Señor, paciencia, longanimidad, porque el Señor sí espera, ignorando, dice ahí, que su benignidad te guía o te conduce ¿hacia dónde? Al arrepentimiento. Recuerde esto también ya lo dijimos el domingo pasado. El Señor es muy misericordioso, muy paciente y sabe esperar. Pero el Señor todo esto lo soporta, lo aguanta, lo resiste para producir en nosotros, ¿qué cosa? Un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si el arrepentimiento, durante esa espera de Dios en su misericordia, no llega a nuestras vidas? El mismo texto lo declara. En el versículo número 5 dice: pero, ¿qué pasa si los corazones no se arrepienten, sino que se mantienen endurecidos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que guardamos? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí vemos los dos lados opuestos. La gran paciencia y misericordia de Dios, que inclusive lo tuvo con los ninivitas,
Sí, el Señor supo esperar, ellos supieron arrepentirse y Dios los perdonó. Ahora, esto no le entró, como si volvemos al texto inicial del libro de Jonás, capítulo 4, esto no lo pudo soportar Jonás. Y usted recordará que el domingo pasado se habló acerca de una versión de la escritura, del lenguaje al lenguaje actual, la cual decía que Jonás prácticamente le reprochaba a Dios diciéndole: si no los matas a ellos, entonces mátame a mí. Sí, ese básicamente era en sí mismo lo que Jonás le quiso decir al Señor cuando le dice en el versículo número 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire, esta expresión de Jonás, recuerde que si Jonás se la imputa a Dios, si se la carga a Dios este peso, si él quería morirse, como se lo decía el domingo pasado, si él quería realmente quitarse la vida, haga lo que hizo Judas. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Luego de que tuvo un remordimiento en su corazón, amarró una soga, ¿verdad? Se la amarró en un extremo a un árbol, el otro al cuello, y se ahorcó. Y así terminó, en este caso entre comillas, terminó su calvario, cuando usted y yo sabemos por la escritura que más bien ese fue el inicio de un nuevo tormento, sí, en el Hades. Y querido hermano, este hombre Jonás, al ver que Dios no castigaba a los ninivitas, simplemente sí, de una manera muy irreverente le dice a Dios: si no los vas a matar a ellos, entonces mátame a mí, pero tú tienes que hacerlo. Mi amado hermano, eso es lo que Jonás deja entrever. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte, dice ahí, que la vida. Ahora, siempre en la escritura han habido situaciones en la vida de sus siervos que pueden llegar a este tipo, diríamos así, de nivel. Esto no digo que es muy frecuente o muy común, pero suele pasar en los momentos más difíciles de los hombres que hasta cierto punto, sirviéndolo a Dios, se sienten de alguna manera impotentes, se sienten consigo mismos defraudados. Mi amado hermano, esto me recuerda a la historia de otro profeta. ¿Y qué profeta, por cierto? Un hombre de Dios que fue poderosamente usado, sí, por el Señor y por su Espíritu. Quiero que me acompañe, por favor, sí, al Antiguo Testamento. Veamos en el primer libro de los Reyes. Hubo un profeta, mi amado hermano, sí, que experimentó también terribles decepciones y también le dijo a Dios que le quitara la vida. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo, Primera de Reyes, capítulo número 19. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo número 3 en adelante. Recuerde que el contexto de este pasaje es que a este hombre llamado Elías, profeta de Dios, sí, una reina llamada Jezabel, esposa de un rey llamado Acab, sí, que era el rey de Israel, había amenazado de muerte a este profeta, porque el profeta, en un momento de gloria, por así decirlo, usado por Dios, no solamente le dio muerte a más de 400 profetas de un dios pagano llamado Baal, sino que inclusive por su intermedio Dios le contestó de una manera asombrosa con fuego del cielo para que se quemara un sacrificio dedicado al Dios sí, Jehová. En el versículo 3, luego de que él recibe la amenaza de la reina, ¿sí? Dice el verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué cosa se fue? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se
se sentó debajo, aquí algo similar a lo que le pasó a Jonás, ¿sí? No debajo de una calabacera, sino debajo de un enebro, de un arbusto. ¿Y qué cosa le pasó ahí en ese arbusto, en ese enebro? ¿Qué quería o qué sentía en su interior Elías? ¿Qué cosa? Dice, y deseando morirse. Ahora usted dirá, ¿cómo es posible que un profeta de Dios, que diríamos días antes había sido usado de una manera poderosa, días después, ahora ya deseaba morirse? Miren lo inestable, ¿sí? Y lo diríamos así, lo cambiante, lo variable que puede llegar a ser el hombre en sí mismo. Mi amado, bien dice la Escritura que engañoso más que cualquier cosa es el corazón. ¿Sí? El corazón es así del hombre. ¿Sí? Un día está contentísimo, a todo mundo saluda, a todo mundo abraza, a todo mundo besa, a todo mundo le desea bendiciones. Al otro día se levantó con el pie izquierdo y no quiere ver a nadie. ¿Sí? Ni el saludo contesta. Así de variable y cambiante es el corazón del hombre. Un día quiere venir a la iglesia, quiere alabar al Señor, aplaude, otro día parece un palo en la iglesia. Ni se mueve, ni los labios los mueven. Sí, para tartamudear por lo menos, sí, las alabanzas. Mira hasta dónde puede llegar el corazón del hombre a ser tan variable. Pero eso ya no depende de Dios, depende de nosotros. Porque ya Dios hizo la obra en nosotros, ya Dios nos dio, sí, de su precioso, diríamos, sí, don, de su gracia, de su salvación por medio de Cristo. Ahora, este profeta, mi amado hermano, dice en el verso 4, y deseando morirse, le dijo, ¿a quién le dijo? Lo mismo que le dijo, o en otras palabras, sí, Jonás a Dios. Basta ya, le dice, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, algo precioso, mi amado hermano, en estas situaciones, en estas crisis, sí, que le pueden llegar a golpear su vida, que le pueden tocar, que le puede pasar a usted o a mí, es que Dios en esos momentos no nos deja como de pronto reaccionaría otra persona. Te quiero morir, muérete, pues entonces te vas. Y lo deja ahí con su crisis, con su berrinche. La verdad que así a veces actuamos en casa. ¿Sí? Cuando la cosa ya no se aguanta, entonces me voy y lo deja ahí tirado. ¿Sí? Abandona la situación. Dios, por su parte, cuando nos ve en esos estados de cataclismo, mi amado hermano, Dios parece mentira, pero Dios se conduele de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo y Él sabe de qué estamos hechos. Y sabe hasta dónde, sí, usted y yo podemos aguantar las situaciones, sí, que nos pueden pasar día a día en casa. A veces no necesitamos ser usados poderosamente como un Elías, como un Jonás, de pronto de manera más sencilla, o experimentar poderosos milagros como estos hombres lo experimentaron. A veces el golpeteo diario de los problemas de tu casa pueden llegar a comer tanto tu vida que puedes desear morirte también. Mira que tú puedes tener en tu casa preciosos muebles de madera, pero basta una polilla para que con el tiempo toda la madera se consuma y se destruya, ¿verdad? Y usted sabrá que el trabajo de la polilla es un trabajo interno, no se ve. Ya cuando usted logra ver que está el hueco, diríamos así, ya por encima de la madera, es porque por dentro ya todo está comido, ya todo está fofo. Ya cuando usted se da cuenta visiblemente de que, aquí parece que hay polilla, y usted mete el dedo, se le va la mano y atraviesa, ¿verdad?, la madera, y dice, ya no vale. Mi amado hermano, muchas veces así, cada día las angustias, las necesidades y los problemas también nos va carcomiendo. Y llegará un momento en que podríamos hablar tal cual como habló el profeta: deseo la muerte. Ya no la aguanto más a esa mujer, puede decir mucho. Ya no aguanto más y tanto problema, todo es plata por aquí, plata por allá. Si dice, ya quiero mejor largarme, quiero ir, no quiero morirme. ¿Cuántos han manifestado o han pensado muchas veces estas cosas? ¿Sí? Yo sé que el silencio otorga, pero no importa. Dice la Biblia, en el versículo, si me voy, estamos en Reyes para tomar esta relación simplemente de un personaje con otro. Sí, versículo número
5 dice, y echándose, ¿sí? Y me encantan los términos que utiliza la Biblia, porque lo hace ver como en ese momento, como nos hace ver el Señor, como animales irracionales. Porque los hombres no se echan, sino que se recuestan, ¿verdad? Mire, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Sí. Y querido hermano, dice el Señor en el verso número 5, y he aquí, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo dejó ahí que se muriera? No. He aquí luego un ángel que le tocó y que le dijo, levántate y come. Él no había llevado comida, Dios le proveyó de comida. Sí. Dios trató de alguna manera de reanimarlo. Y eso es lo mismo que Dios hizo con Jonás. Veamos, por favor, avancemos y vayamos ahora nuevamente al libro de Jonás, en el capítulo número 4. Recuerden que ahí nos encontramos. Jonás, recuerde, le imputa a Dios diciéndole, quítame, verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Verso 4. Dios le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es decir, ¿por qué amargas tu alma? ¿Por qué, sí, por qué tanto dolor, sí, por esta situación? Ahora, entendamos algo. Sí, las vidas que vivían en Nínive no le pertenecían a Jonás. Todo ser humano, sí, bueno o malo, sigue siendo creación ¿de quién? De Dios. Si bien es cierto, la creación se revela contra su creador, es el creador el único que tiene la competencia de darle a su creación la justa retribución, no a nosotros. Amén. No a nosotros. Por eso es que cuando vamos a las cartas de Pablo también se menciona que con una misma boca de pronto podríamos alabar a Dios, pero con esta misma boca podríamos maldecir lo que Dios ha creado. Y eso es un problema, porque el único que puede llegar a maldecir o a condenar o a destruir no es la creación, sino Él, el creador. Ahora, cuando vamos al versículo número 5, luego de que el Señor le habla a Jonás diciéndole, ¿por qué te enojas tanto? Salió, dice Jonás, de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Verso 5. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. ¿Con quiénes? Con los de la ciudad. Recuerden, para Jonás, sí, la situación era muy clara. Él ya le había hablado a la ciudad, pero también le había hablado a Dios. A la ciudad le había advertido de que que Nínive sería, de ahí a 40 días sería destruida. Pero al ver el arrepentimiento, entonces tomó otra opción Jonás diciéndole, Señor, ahora a mí quítame la vida. Pero algo esperaba Jonás, si no nos hubiera quedado esperando ahí. Algo esperaba, que Dios haga o lo uno o lo otro. O lo que los mate a ellos o que me mate a mí. Mi amado, pero recuerde que Dios no se mueve por los caprichos de los hombres. Amén. Por el berrinche que usted le haga, Dios usted no lo mueve ni un dedo. Recuerde que en sí mismo la rebeldía del corazón, con la dureza, sea esta, mi amado hermano, sí, de pronto con alegría, con queja, mi amado hermano, usted no mueve el corazón de Dios de esa manera. Sí, recuerde que el Señor solamente se mueve de una manera estricta por la convicción que Él mismo ha depositado y la ha declarado visiblemente en su palabra. Usted podrá llorarle a Dios para que el Señor le conceda, le dé ese algo que usted está pidiendo. Pero si ese algo no está aprobado por la Escritura, vea, usted se hará viejo y no verá lo que tanto le está pidiendo a Dios. Amén. Tiene que ser conforme a su voluntad para que usted pueda ver la mano de Dios en su vida. Ahora, en el verso número 6, ante tal situación, Dios hace algo similar como lo que hizo con Elías. ¿Qué fue lo que hizo? Verso número
6. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera. Y esto es importante. Yo quiero por favor que usted considere bien la primera expresión del verso número 6. Y preparó Jehová, pero me encanta, porque ¿qué dice ahí? Por lo general no suelen estar las dos palabras unidas. Jehová Dios. Sí, diría cualquiera, lo están poniendo en demasía, pero no es así. Ahí lo que trata de decir el autor bíblico es: y estableció Jehová, Dios el soberano, el dueño de las almas, el dueño de todo. Sí, a eso imputa básicamente el texto, a entender la magnitud de cómo a veces una hormiga quiere mover a un elefante. Y nosotros somos las hormigas. ¿Sí? Mi amado hermano, y preparó Jehová Dios una calabacera, sí, un arbusto, pero que da calabaza. Ahora, en nuestros términos, la calabaza vendría a ser un zapallo. Sí, un zapallo. Sí, eso sí, ya usted como que lo asocia más. Verso 6, y la cual dice ahí, creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase. Porque ¿qué tenía en ese momento? En todo ese momento, ¿qué tenía Jonás? Malestar. Dice que le librase de su malestar. Y Jonás, mire cómo le cambió la situación. ¿Qué pasó? Estaba triste y hasta deseaba morirse. Pero todo fue que Dios preparó un arbusto, sí, de calabazas para que lo cubriera. E inmediatamente dice, y se alegró. Y ahora dice, grandemente. ¿Por qué causa se alegró? Por la calabacera. Mi amado hermano, recuerde que todo esto pasó en un mismo día. Sí, un arbolito de esto, un arbusto de esto, no crece de un día para otro. Yo desconozco el tiempo, el proceso de cuándo durará, sí, tanto del nacimiento de una calabacera hasta el término, pero deben de pasar por lo menos unos cuantos meses. Sí, unos 3 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Dios hizo todo esto en un solo día. Y en ese día, por medio de este pequeño, diríamos, suceso, de este pequeño milagro a los ojos, ¿sí?, de cualquier hombre, mi amado hermano, le cambió la actitud. ¿A quién? Al profeta. Si quiero tomar como la misma reseña de ejemplo con el profeta Elías, a Elías le pasó algo muy similar. El Señor también, luego de que lo sustentó, luego de que en repetidas oportunidades en el mismo lugar del desierto en el que se encontraba, Dios comenzó a alimentarlo, comenzó a animarlo, le cambió en este caso la actitud, ¿sí?, al profeta Elías. Quiero tomar como referencia dicho pasaje y acompáñenme nuevamente a la primera carta de los Reyes. Primera carta de los Reyes, capítulo número 19. Estos dos escenarios son muy similares. ¿Ya lo tienen? Recuerden, verso ahora 6 del capítulo 19 de Reyes. Entonces él miró, y aquí dice, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, es decir, sobre el fuego, y una vasija de agua. Recuerde, ¿quién le había llevado este alimento a Elías? Un ángel. Un ángel. Dios usó un ángel para este suceso. Esto no es, mi amado hermano, de pronto algo que nunca antes había pasado. Inclusive en Jesús también, luego de que el Señor salió de ese ayuno de 40 días y 40 noches, también Dios utilizó ángeles que llevaron el alimento, sí, a nuestro Salvador. Verso número 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Ahora, pero me encanta, ¿a dónde se las puso el Señor?
¿Por dónde le puso la comida? Se la pudo haber puesto por los pies. Se recuerda que se había quedado dormido, se la pudo haber puesto a la altura, ¿sí? ¿De qué? De la cintura. Pero se la puso ¿en dónde? ¿Para qué? Para que los huela, como las caricaturas, que la comida, el olor de la comida sale, ¿verdad? Y salen volando de los animalitos ahí, tras el aroma de la comida. Se la puso, ¿verdad? Prácticamente sobre la cabeza. ¿Para qué? Para que animara así su corazón. Me imagino que este pan debió haber estado calientito, sí, y bien oloroso. El pan caliente huele rico, ¿verdad? Versículo número 6. Y le preparó, dice, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo el profeta? Comió y bebió, pero al parecer este alimento no le fue suficiente porque volvió a quedarse dormido. ¿Sí? Recuerde que deseaba, ¿qué cosa deseaba el profeta? Morirse. Dijo, bueno, mi último bocado, está bien, me lo como y ya lo, sí. Y me tiro a morir. Y volvió a dormirse. Verso número 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, nuevamente, ¿qué hizo? Levántate y come, ¿sí? Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció. Y esto es importante. Fortaleció con aquella comida, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, Dios para este profeta, sí, le dio lo que él necesitaba. ¿Qué es lo que necesitaba en ese momento el profeta? Alimento, comida. Jonás no. Jonás no necesitó comida para, digamos, pasar su angustia. A Jonás lo estaba consumiendo el clima. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con estos, diríamos, pasajes paralelos? Es que en tus crisis o en tus berrinches con Dios, Dios que es tan misericordioso, Dios que es tan amoroso y paciente para con un pueblo duro de corazón, Dios, mi amado hermano, en esos tiempos difíciles nos provee de aquello que nos puede hacer cambiar de ánimo. Mi amado hermano, cuando vamos al libro de Jonás, en el capítulo número 4, Dios sabía que lo que lo estaba quejando de manera adicional, más allá de la situación, sí, de la ciudad de Nínive, era el sol que lo estaba consumiendo. Dice en el versículo número 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su... Es decir, que más allá de cómo se sentía el clima, el sol lo estaba desgastando y le estaba causando malestar. Y Dios inmediatamente lo que hizo es quitar de su vida su malestar físico o visible. Verso número 6. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7, léalo por favor. Pero al venir, ¿verdad?, el alba, la mañana, el amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se también. ¿Qué tiempo demoró esto? En un solo día. Esto pasó, mi amado hermano, en 24 horas. Diríamos que en 12 horas salió la calabacera y en 12 horas más tarde la calabacera se había consumido. Ahora, Dios tomó este escenario para dejar establecido en la vida de Jonás una verdad bíblica. Mi amado, sí, en poderle transmitir a este profeta acerca de algo que él no tenía, compasión por las almas. Mi amado hermano, Jonás tenía ese problema. Él tenía prejuicios en contra de los ninivitas. Y yo sé que los prejuicios son para un creyente algo, sí, diríamos un arma de doble filo. Los prejuicios, sin más de una oportunidad, han cerrado, sí, el reino de los cielos
por no tener nosotros compasión por las almas, porque hemos hecho de ellos un criterio formado, sea esto por el mundo, por nosotros mismos, no dándole apertura de gracia a quienes más lo necesitan. ¿Cuántas veces por nuestros prejuicios a unos les predicamos y a otros simplemente le negamos el conocimiento de la verdad? No, mi jefe, como es mala gente, él no necesita o no amerita que se le predique el evangelio. O si estoy de pronto enemistado con un familiar a muerte, a él yo por lo menos nunca le voy a predicar del Señor. Y le hacemos, mi amado hermano, partícipe de la condenación, sabiendo que en nosotros está el poder más grande que puede recibir el hombre, que es el poderoso evangelio de la salvación. ¿Sí? Para Jonás, en sus prejuicios, ¿sí?, en su propio entender, los ninivitas no estaban aptos para recibir ni el perdón, ni la misericordia y la gracia de Dios. Ellos no. Sí, mi pueblo sí, mi nación sí, pero ellos que eran sanguinarios no. Mi amado hermano, y cerraba, ¿sí?, con su manera de vivir, con su manera de actuar, cerraba, ¿sí?, la salvación para los ninivitas. El Señor en el verso número 7, luego de levantar o preparar un gusanito para que hiera la misma calabacera que había confortado horas antes la vida del profeta, verso número 8, Dios nos dice en su palabra: y aconteció que al salir el sol, ¿qué sucedió? Preparó Dios un recio viento. Recuerde que él había preparado también una enramada. ¿Sí? Preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y oh sorpresa, ¿qué sucedió? Nuevamente, ¿qué le apareció en su corazón nuevamente al profeta? Y deseaba la muerte. Sí, esto se parece mucho a los hombres, ¿sí?, cuando las situaciones se ponen feas. Salen en la mañana contentísimos, de pronto buscando empleo. Ven que tienen como 20 currículos en la mano y salen y dicen: hoy voy a conseguir trabajo, va, entrega alumnos, tienen promesas de entrevista para otra semana, para el otro mes, que no nos llaman, nosotros le llamaremos. Pero cuando viene y no obtuvo absolutamente nada, el perro sale a recibirlo y lo patea. Sale de aquí, dice. Y se le pierde todo, diríamos así, todo su fulgor, toda su alegría, todo su entusiasmo se queda por el piso. Y parece mentira, las esposas que son más dóciles, rapidito, no lo botan, salen a acosarlo: mijito, tranquilo, que esto es así, lo calman, ¿verdad? Lo mansalva como animalito, ¿no? Mi amado hermano, Dios, que conoce su creación, trató así ¿con quién? Con Jonás. Ahora dice el Señor, él había hecho nacer la calabacera, él había destruido la calabacera, y para el colmo, las pocas ramas que habían quedado, ramas secas, ahora por medio de qué cosa, de un gran viento, se lo había llevado todo. Y Jonás estaba, sí, prácticamente al descubierto. Versículo número 8 dice en la parte final, sí, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y nuevamente apareció este triste deseo. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora, yo no sé por qué, en ese sentido, este hombre anhelaba tanto la muerte. Pero algo es seguro. Mi amado hermano, sí, para muchos, la muerte es el fin, sí, de sus problemas. Sin saber que a veces la muerte puede ser el inicio de nuestros males. Mi querido hermano, luego de la muerte, sí, habrá nuevamente, sí, un ciclo tanto de condenación
pero también de salvación, dependiendo de qué es lo que hayamos hecho en vida en esta tierra. Para ello, mis santos hermanos, yo quisiera que me acompañaran. Vayamos al Nuevo Testamento. Veamos ciertos aspectos bíblicos que quiero compartir con usted. Primero vayamos, antes de ir al Nuevo Testamento, vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 103. Algo hay, sí, como una cualidad divina para el hombre. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 103. ¿Ya lo tiene? Verso 8 al 10. Verso 8 al 10. ¿Ya lo encontró? Salmo 103, verso 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Qué dice ahí? Lento, ¿para qué es Dios? Para la ira, y grande en misericordia. Verso 9. No contenderá, ¿sí?, para siempre, es decir, no siempre Él estará, ¿sí?, para destruirnos, ni para siempre guardará el enojo. Verso 10. No ha hecho, y esto es importante considerar, no ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? Conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sí, esto es una cualidad, sí, muy grande en nuestro Dios. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo. Lucas. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Hay un texto que nosotros ya lo habíamos estudiado también el día domingo. En el capítulo número 12, una enseñanza que tuvimos, y Lucas capítulo 12, verso número 4 en adelante. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, verso 4 en adelante. Jesús le habla a sus discípulos y les dice: mas os digo, amigos míos, no temáis, ¿sí?, o no le tengan miedo. ¿A quiénes? A los que matan el cuerpo y después, aquí viene el asunto, Jesús establece aquí algo, y después más, dice aquí, nada más pueden hacer. Ahora, aquí hay algo importante. Mi amado hermano, la Escritura me menciona que luego, si de la muerte, algo más puede suceder. Amén. Después de la muerte, para muchos, si que acaso alguien piensa, no, con la muerte se acaba todo. Y muchas veces la gente se consuela con eso para poder decir, no, en esta tierra es que se paga todo. Bueno, puede ser, pero eso no significa, sí, que ahí termine todo según el criterio suyo, sino el criterio de Dios. Para Dios, la muerte simplemente es una transición
donde todavía, si diríamos así, sigue nuestra función, diríamos, en la labor que nosotros hayamos cultivado cuando estuvimos con vida. Ahora, quiero darle el énfasis debido, de acuerdo a lo que va a salir en el verso número 5 para poder entenderlo. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed, dice Jesús, a aquel que después de, ¿qué cosa? De haber quitado la vida, es decir, teman a quien que después de haber provocado nuestra muerte, ¿qué puede pasar después de la muerte? Tiene poder de echar ¿en dónde? O sea que después de la muerte puede haber, ¿qué cosa según la Escritura? Un lugar de ¿qué? De condenación o de tormento conocido como el infierno. Ahora, esto, mi amado hermano, quiero ser muy transparente con esta postura bíblica. Esto se acepta por fe. Ahora, yo sé que la gente por fe acepta todas las cosas buenas y rechaza aquello que no es agradable. Pero si usted cree por la fe en todas las cosas buenas de la Biblia, también debe de entender que por la fe también debe de aceptar todas las cosas malas que la Biblia nos hace saber también. Es decir, usted puede decir, yo por la fe creo que me voy al cielo, ¿verdad? Pero también debe de estar seguro de que así como por la Biblia que me dice y me asevera que existe un cielo, también me dice y me asevera que existe un infierno. Por la fe creemos que los salvos irán al cielo, pero los condenados irán al infierno. Y esto pasa luego de la muerte. Luego de la muerte. Mi amado hermano, el Señor nos aclara de acuerdo a este pasaje que luego de la muerte hay alguien que tiene el poder para echarnos en el infierno. Amén. Y para poder ser libres de esa condenación, solo Cristo nos puede dar, diríamos así, el acceso o la llave para poder ir hacia el cielo. Nuestras malas obras, nuestra mala manera de vivir nos condena. Mi querido hermano, la Escritura me dice en el versículo número 7 de ese mismo capítulo 12, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y dice, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso en cuanto a quienes, a los que el Señor consideraba, recuerda cómo empieza el texto, mas os digo, amigos míos, a sus amigos, a sus discípulos, en el que el Señor dice, pero ustedes no se preocupen porque esto no es para ustedes, esto es para los que rechazan la gracia de Dios, su paciencia, su misericordia, y se han mantenido, como lo leímos en otro texto también, se han mantenido con su corazón no arrepentido. Ahora, retomemos por favor el libro de Jonás. Jonás pensaba que la muerte era el fin de sus dolores, pero si Jonás moría bajo una condición de rebeldía, de seguro nada bueno le esperaría después de la muerte. Versículo número 8 en la parte final. Jonás dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Verso número 9. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas ¿por qué cosa? Ahora usted cámbiele el término. Si acaso algo lo está siempre promoviendo a renegar de la situación. Te enojas tanto porque no consigues trabajo. Te enojas tanto porque tu marido te hace problema. Te enojas tanto porque tu esposa es como una piedra en tu zapato. Te enojas tanto con tu jefe. Te enojas tanto porque andas sin plata en los bolsillos. Te enojas tanto por cualquier tontería. Mire, te enojas tanto por cómo Dios le ha placido que vivas. De pronto con las limitaciones con que estás viviendo, tanto te enojas.
Mi amado hermano, esta es la segunda vez en que Dios le hace remembranza de la misma situación. Recuerde lo que le dice el verso número 4. Al parecer Jonás no entendió que cuando uno está con el corazón ofuscado, ¿sí?, uno no logra entender la profundidad o la magnitud de las palabras de Dios. Recuerda que en el verso 4 Dios le dijo por primera vez: haces tú bien en enojarte tanto. Amén. Y nuevamente en el versículo número 9, ¿sí?, Dios le dice: tanto te enojas por la calabacera. Y él le respondió: mire, ¿qué le dice este hombre al Señor? Mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Sí? ¡Qué desafiante! ¿Sí? Un hombre iracundo en un momento de ofuscación, ¿sí?, que perdió todo, diríamos, todo respeto por Dios. Y hay gente que es así, amado hermano. Hay gente que dice: ¿qué Dios ni qué Dios? Sí, ojalá que me muera y se muera él si acaso existe. Mi amado hermano, hay gente que puede perder los estribos, ¿sí?, por la situación difícil que se pudiera estar viviendo. Y Jonás le dice a Dios: mucho me enojo, hasta la muerte estoy a decir, ya ahorita mismo, sí, quítame la vida, que hasta aquí quiero vivir. Verso número 10. Y Jehová, sí, le dijo, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Ahora, Dios toma el ejemplo de lo que le había hecho vivir con los ninivitas. Era lo mismo, pero en dos escenarios. Los unos eran seres humanos y acá lo otro era una plantita. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual, le dice aquí, ¿qué le dice Dios con esa calabacera? En la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció o murió. Verso 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. E inclusive, ¿qué cosa había en la ciudad? Porque recuerde que también los animalitos que hicieron, hasta los animalitos los sometieron al ayuno. Y dice: y muchos animales, y pum, termina el texto, y terminó el libro. Mi pregunta es: ¿Jonás se habrá tornado en otro hombre luego de esta aclaración, o habrá mantenido su actitud de endurecimiento? Ahora, a mi manera de ver, muy difícilmente Jonás llegó a cambiar de opinión. Dios simplemente dejó establecida su verdad como un principio de identificación de lo que era Dios y lo que era Él en su momento, sí, de endurecimiento. Mi amado hermano, muchas veces Dios tiene que tratarnos de esta misma manera para poder llegar a entender si realmente, si qué es lo que somos o qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. El problema es, mi amado hermano, mantenernos o no en esa torpe actitud como la que tomó o la que adoptó Jonás. Recuerde que Jonás, la noche anterior, cuando vio la calabacera, ¿cómo estaba? Estaba bien alegre, dice, y se alegró en gran manera. Pregunte, como le dice el Señor: ¿quién te dio la calabacera? ¿Tú la sembraste? ¿Tú la hiciste crecer? No, fue el Señor. Mi amado hermano, no te quejes de tu situación. No te quejes de tu condición. De pronto estás cansado de ponerle siempre a tu hijo el mismo pantaloncito, el mismo par de zapatitos, la misma camiseta. Mi amado hermano, agradécele a tu Dios que tiene por lo menos ese jueguito de ropa, porque hay otros niños que no tienen ni siquiera ese privilegio.
Agradece que todavía tu niño está a tu lado, está contigo, lo abraza, lo besa, así sea que le des todos los días ese arroz con huevo frito. Dale gracias a Dios porque hay cientos de niños internados en un hospital que no pueden salir de ese lugar, siendo una merma constante de grandes sumas de dinero porque no hay para una receta. Amado hermano, la realidad que Dios te ha hecho vivir, si bien es cierto pudiera ser muy limitada, no puede ser motivo de que tú te enojes tanto. Y a la larga, ¿qué sacas enojándote con Dios? ¿Qué obtienes? ¿Ganarás acaso algo? ¿O más bien harás que Dios se enoje contra ti y con ganas te haga hablar, haciéndote experimentar tristes pruebas en tu vida? Mira que a veces el hombre suele decir, gracias a Dios, en el Salmo 103, si por favor me acompaña, quiero releer el último verso que leímos de ese Salmo. Dios, mi amado hermano, se identifica por esto, pero no abuses de esa gracia. En el Salmo 103, en el versículo número 10, recuérdalo y llévatelo como un texto lema en tu vida. ¿Qué dice el Señor? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y eso es, mi amado hermano, una razón más de estar agradecido con Dios. ¿Cuántas veces cometiste adulterio? ¿De hecho o de pensamiento? Y ya teniendo conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces hurtaste o robaste? ¿Cuántas veces mentiste? Engañaste, defraudaste? ¿Cuántas veces le robaste a Dios sus diezmos, sus ofrendas? ¿Cuántas veces hiciste lo que te dio la gana, siendo ya cristiano? ¿Qué merecíamos luego del conocimiento de esta verdad? Porque luego la Biblia es clara en el libro de los Hebreos capítulo 10. Mi amado hermano, porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del borde de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. Pero pese a nuestras rebeldías y desobediencias, el Señor no nos paga conforme nosotros sí deberíamos de haber sido castigados. Pero a veces abusamos de la gracia, abusamos de la misericordia y no nos conformamos con el vaso con agua, y con la torta cocida que Dios nos suele dar en los momentos críticos de angustia. Otra vez agua, otra vez un arroz. Mi amado hermano, dale gracias a Dios por el agua y el arroz. Amén. Oye hermano, lo que pasa es que como no comí pavo en este fin de año, qué pobreza, no hubo para pavo, no hubo para chancho. Si comiste gallareta, gloria a Dios por la gallareta. Hermano, es que no pude renovar la camisa, no pude renovar el cinturón, no pude renovar el par de zapatos. Siempre ando con el mismo par de zapatos, lo lavo, me lo pongo, lo vuelvo a lavar, me lo vuelvo a poner. Gloria a Dios porque tienes agua para lavar y par de zapatos para los pies. Porque hay otros que no tienen ni agua ni zapatos. Haces tú bien en enojarte tanto. Amén. A veces yo le digo al Señor, este carro que tengo está viejo, se desbarata, pero gloria a Dios, tengo carro. Viejito, pero lo tengo. Mi amado hermano, hay que aprender a agradecer a Dios nuestra situación. Pero recuerda que esa situación Dios quiere que también la compartas con otros, porque allá afuera hay muchos ninivitas que quisieran ser un Jonás. Pero un Jonás entendido y transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, no te enojes con tu Dios. Amén.
Con Él siempre vive haciendo las paces. Y Cristo es el mejor medio para estar siempre bien con Él. Amén. Que la gloria sea de Dios. Y si el Señor te ha hablado, dale una fuerte ofrenda a la palabra. Aleluya. Feliz año, por cierto. Nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué buena que es tu palabra. Hemos aprendido mucho con estos 4 capítulos de Jonás. Tú has sido muy misericordioso. Muchos se quedaron en el 2014. E inclusive personajes importantes o de renombre mueren sin ver tu gloria. Y yo estoy con vida. El proverbista dijo: mejor es perro vivo que león muerto. Yo tengo vida, Señor, y por tu misericordia me adornas con salud y fuerzas. Suficiente, bien dijo nuestro Salvador, conforme, Señor amado, al denominador común de las gentes, que debemos de estar más que tranquilos para no afanarnos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Bien tú nos decías, Señor amado, que consideremos los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Señor amado, permítele a tu pueblo que no se afane por el comer o el beber, o qué vestirán, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estemos pues contentos con sustento y abrigo, oh Dios, y con tu presencia diaria en nuestra vida. Que Él sea nuestra llenura, nuestro contentamiento y felicidad, porque el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. La gloria de Cristo. Aleluya.